Quiero hablar sobre planes de corto plazo. Ya sabemos que planificación se hace en fases, que primera fase o primera etapa es desarrollar un modelo geológico, la segunda etapa el modelo económico, que nos define el valor de los bloques, la tercera es desarrollar los límites del Tajo, la siguiente es desarrollar las fases de minería. Con fases podemos ahora seguir con planes más detallados que estoy llamando aquí planes de corto plazo o programación de minería. Bueno, planes de corto plazo, secuencias de minado sería una otra palabra. Les recuerdo que planificación nos requiere definir algunas toneladas de material que es ambos mineral y estéril, en manera que es aceptable desde el punto de vista ambiental, en secuencia y durante el periodo de tiempo. Claramente, el mineral debe tener una ley requerido y claramente los objetivos financieros son importantes también. Como hablábamos, dólares, leyes y toneladas. En planes de corto plazo, preocupación principal es sobre toneladas y también sobre las leyes. No se preocupamos mucho sobre los dólares. Primero de todo quiero explicar estos dólares. No quiero decir que no nos preocupa el costo, no. El costo nos siempre va a preocupar. Pero la preocupación más grave es conseguir las toneladas o suministrar las toneladas y suministrar las leyes. Porque si no tenemos las leyes y no tenemos toneladas, no producimos mineral, no producimos producto final. Si no producimos producto final, no lo podemos vender y si no lo podemos vender, no ganamos plata, punto. En planos de corto plazo, las toneladas y las leyes son más importantes de todo. Bueno, haciendo planificación de corto plazo, hay un montón de varios aspectos que uno debe evaluar y planificar. En este caso hablamos sobre planes relativamente detallados que incluyen secuencia de avance de las palas, secuencia de avance de producción, qué bloques, en qué secuencia, en cuánto tiempo vamos a minar, número de las unidades de equipos que necesitamos, cuántas palas, cuántos camiones, en relación a perforación y tronadura, cuántos taladros necesitamos, en qué secuencia vamos a hacer perforación, qué grande voladuras vamos a tener, con qué frecuencia vamos a volar el material, qué tamaño de los pozos de perforación vamos a usar y cosas como esta. En relación a transporte, debemos preparar los vías, los caminos de transporte. Aquí uno debe considerar la longitud, el ancho, el número de las vías, distancias, tasas de transporte y cosas como esta. Debemos considerar los requerimientos de remoción de estéril y aquí un caso muy importante sería también secuencia y el tiempo de remoción. Dependiendo del tipo de rocas, debemos predecir o planificar el montón de explosivos que necesitemos, tipo, calidad de explosivos. Explosivos es normalmente un factor muy importante. Debemos estimar y preparar facilidades para desaguamiento de la mina. Debemos definir dónde vamos a ubicar los pozos de desaguamiento, en qué manera vamos a manejar la agua que viene al fondo del Tajo y qué son los volúmenes de esta agua y cosas como esta. La otra cosa que necesita consideración es suministro de energía. Todas las palas normalmente usan energía eléctrica. Los taladros usan energía también, uno debe preparar la red de distribución de energía y aquí uno podría decir mucho sobre esto. Una cosa más importante para recordar es que si no tenemos energía no producimos. Con fiabilidad de suministro de energía es muy importante.
Si no tienes energía y usas palas eléctricas, well, bang, no hay producción. Ahora, debemos considerar ubicación, tamaño y avance de los botaderos, en qué manera vamos a hacer construcción de botaderos, a qué tiempo y a cuáles lugares. También uno debe definir las leyes de corte que se aplican en este periodo, y esto es una base para escoger los bloques que vamos a remover y la secuencia de los bloques que se necesita remover. Bueno, hay una cosa aquí. Hablábamos sobre el rajo máximo y rajo mínimo, y hablábamos sobre rajo mejor y rajo peor. Rajo mejor sería el rajo que limita la remoción de estéril, y el rajo mejor sería el rajo que requiere que removemos mucho estéril al costo grande al principio de operación. Pero esto no es escenario malo siempre, porque a veces vamos a necesitar una flexibilidad en planificación minera. Quiero gastar algunos minutos hablando sobre esta flexibilidad. Es muy importante que mantengamos flexibilidad. Flexibilidad es que tenemos opciones, que tenemos alternativas, porque en minería hay cosas que no se puede predecir. Por ejemplo, asumimos que la remoción de estéril va a ser adelantada, digamos, 100 metros en comparación con remoción de la mena. Pero tenemos mina relativamente profunda y se derrumbe el talud. ¿Qué pasa? Nos va a cubrir este mineral que fue preparado, y ahora debemos gastar tiempo y recursos para remoción de este estéril sin beneficio de sacar mineral. Un año o 2 años atrás ahora hubo un derrumbe grande en Mina Chuquicamata, que después de que se redujo la producción de la mina por, pienso, la mitad. Hay minas famosas, Grasberg, un derrumbe muy famoso. Hay minas chilenas, hay minas peruanas, hay minas gringas que tienen derrumbes. Esto es un riesgo que tomamos, y uno debe evaluar este riesgo y tomar medidas. Estas medidas son flexibilidad de planes mineros. ¿Qué es la flexibilidad? Debemos tener reservas de material tronado. No puede ser que hoy día sacamos todo material que está tronado y mañana empezamos con tronadura, y mientras cuanto los camiones esperan para... No, camiones siempre esperan cuando se hace tronadura, pero ¿qué estoy diciendo? Que necesitamos tener una reserva de material tronado, de mineral tronado, de estéril tronado, para que si se demora operación de tronadura, que no hay necesidad de parar toda la operación minera. Queremos tener los frentes de avance en espera. Si algo pasa mal, tenemos derrumbe en una parte de la mina, podemos mover los palas y los cargadores a otra parte de la mina que ya está preparado con las vías, con todo, sin ninguna demora podemos empezar producción a nuevo. Queremos tener los botaderos en espera a distancias relativamente cortas, para que si se desarrolla el problema con remoción estéril, podemos incrementar significativamente la remoción, mandando el material ahora al botadero que es muy cerca. Bueno, ¿qué más? Siempre queremos tener un poco de reservas con leyes muy altas que son listas para recuperarlas. Por ejemplo, por el fin de mes ya es tiempo de producir reportes y nos falta un poco de mineral. Pues esto sería una situación en la cual vamos a usar estas reservas con leyes grandes para cumplir con los planes de minería. Otro aspecto de flexibilidad, las unidades de equipos en espera. Si necesito 20 camiones, a veces vale la pena tener 22 camiones, porque si los camiones no obtengan la disponibilidad que se usó en evaluación, vamos a perder producción. Y camión puede ser 2-3 millones de dólares, pero producción de un día de mina puede ser 5 millones de dólares. Uno debe evaluar esto y cumplir con requerimiento de tener unidades en espera. Ahora debemos tener los vías de transporte o caminos de transporte que son una alternativa a los que usamos normalmente,
Porque si hay un derrumbe o si hay un accidente o algo, si se bloquea la vía, ¿qué van a hacer? Bueno, si tenemos una otra vía lista, podemos continuar producción. Si no tenemos, debemos primero de todo construir la vía, que puede ser 2, 3, 4 días de producción que está perdida. Deben comprender que esta flexibilidad vale plata. Si quiero tener 2 camiones en espera, claramente debo comprarles, y esto puede ser algunos millones de dólares. Si quiero tener una vía de emergencia, debo construirlo. También hablamos sobre el gasto. Si quiero tener unos botaderos en espera, que son muy cerca, well, mientras tanto, si no hay emergencia, debo mandar material más lejos. También hay costo. Aquí tenemos siempre la lucha entre la gente que trabajan en la mina y la gente que gastan la plata. Y es muy importante que todos hablan conjunto, que evalúan riesgos y que todos comprenden qué beneficios tiene la flexibilidad y cuánto vale la flexibilidad. Ahora, comparando el valor de esta flexibilidad y riesgos, podemos tomar decisiones conscientes si vale la pena o si no vale la pena tenerlo. Uno debe hacer estas evaluaciones y a veces se necesita un poco de experiencia. Por lo general, la gente que está en las oficinas quieren tan poco flexibilidad que se puede. Por otro lado, la gente que trabaja en las minas quieren tener tan mucha flexibilidad que pueden tener. También quiero recordar lo que decimos al principio del capítulo sobre planificación, que cada un departamento debe tener responsabilidades asociadas con ejecución de los planes y con desarrollo de los planes. Por ejemplo, ingeniería de minas. Primero de todo, tiene un departamento de planificación o superintendencia de planificación que desarrolla de planos, pero también debe tener expertise en geotecnia, debe tener conocimientos en diseño y construcción de vías de transporte, construcción de botaderos, en desaguamiento de las minas, en distribución de potencia de las minas. Todos esos trabajos se hacen para cada plan mensual y la información para desarrollo de estos planos viene de ingeniería. Estos señores también deben desarrollar información sobre geología, deben tener una superintendencia de geología de minas que también se preocupa con modelos geológicos que, como decimos, siempre debemos pedir que nos actualizan los modelos si hay problemas, que hace exploración, que hace estudios de factibilidad, que hace topografía y control de leyes, que hace diseño de voladuras y otras cosas. Señores de mantenimiento tienen responsabilidad de darnos la disponibilidad que nos prometieron. Claro que debemos cooperar con ellos porque para mantener los equipos, ellos deben tener los equipos disponibles para reparaciones. Debemos comprenderlo también. Pero por lo general, si nos dicen que vamos a tener disponibilidad de 80%, queremos que nos dan disponibilidad de 80%, punto. Bueno, operaciones, también tengo un listado de algunas responsabilidades. Primero de todo hacen minería misma, pero también hacen construcción y varios proyectos, como construcción de vías, caminos, como construcción de varios elementos civiles de la mina, como instalación de varios equipos de desaguamiento, instalación de redes de distribución, como entrenamiento de operadores y de gente de operaciones en los trabajos que hacen ellos, para que trabajen con eficiencia grande. Preparación de los bancos nuevos, preparación de estos bancos que esperan para ubicación de las palas. También reclamación, recuperación y restauración de las áreas que ya fueron minadas. Administración, son señores de administración, recursos humanos, operadores, gente. Control de costos, compra de los suministros, compra de los materiales que se necesita para producción, compras de equipos nuevos, desarrollo de programación de trabajo de la mina, quién trabaja cuándo y qué mucho tiempo.
Bueno, hablando sobre planes de corto plazo, hay varios tipos aquí. Mucha gente considera el plan anual, que yo llamaba budget, como el plan de corto plazo. Pero verdad es que esto es plan que cubre un periodo un poco más de un año y normalmente es una interfase entre planes de corto plazo y planes de largo plazo. Como le digo, es responsabilidad del gerente de la mina que debe luchar con la gerencia sobre los recursos y debe luchar con la gente sobre los costos. Después, un otro plan que casi todos tienen es un plan mensual. El plan mensual define en detalle qué bloques vamos a minar en el periodo de un mes y también qué trabajos debemos hacer en preparación para conducir la minería en el próximo mes. Esto es plan mensual. Posiblemente para supervisores esto es un plan más importante porque es el plan que considera todos los aspectos que nombraba yo antes, es decir, distribución de potencia, desaguamiento, ubicación de palas, número de palas y cosas como esta. Pero también considera plata y también considera preparación para el mes futuro. Bueno, ahora a dos lados de este plan tenemos un plan semanal y un plan trimestral. Plan trimestral, algunas minas lo hacen con muchos detalles, pero la mayoría de las minas no hace detallado plan trimestral, con excepción que hay cambios grandes de precios o de costos, o si hay problemas de geotecnia mayores o cosas como esta. En este caso, se usa oportunidad de plan trimestral para desarrollar o modificar el plan anual. Plan trimestral normalmente sería una comparación donde estamos en términos de planos mensuales en comparación con plan anual. Y únicamente si hay desvíos grandes, si hay problemas grandes, en este caso vamos a preparar o modificar el plan anual. Plan semanal en muchas minas es un plan de más corto plazo que se hace. Esto nos permite definir detalles del trabajo que vamos a tener en próxima semana. Por ejemplo, qué equipos van a tener mantenimiento y no van a ser disponibles, cuántos aparateros, qué turno, qué camión va a operar José Antonio, o qué camión va a operar Tadeo, o qué camión va a operar señorita González. Cualquier son las cosas, esto es detalle. Pero es un plan semanal que no siempre da suficiente tiempo para prepararse para que podamos cumplir con él. Si hacemos plan diario, verdad es que no tenemos tiempo para prepararse para este plan, no sirve mucho. Pero algunas minas hacen plan diario. Esto sería en caso si tenemos una mina muy grande que es difícil comunicarse. Hay tan mucha gente involucrada en la operación que un mano no sabe qué este otro mano está diciendo. En este caso a veces hacemos planes diarios para que todos sepan qué pasa en la mina. ¿Okay? Bueno, plan anual, plan trimestral, plan mensual, plan semanal y plan diario. Como ya digo, el plan anual es posiblemente más importante para el gerente de la mina. Es el plan que es una reconciliación de objetivos de gerencia o de objetivos de ejecutivos de la compañía y de recursos que tienen disponibles los supervisores y los superintendentes. Y pobrecito el gerente, durante el tiempo de desarrollo de plan anual, que puede ser un mes o a veces 6 semanas, él tiene el trabajo de 24 horas por día porque debe luchar con ambos ejecutivos y con supervisores, como les digo. También quiero recordar que el plan anual normalmente cubre más de un año, a menos algunos meses del próximo año también. Y la razón por esto es que algunos trabajos de desarrollo necesitan algunos meses para cumplirlo. Para poder continuar la operación por el fin de periodo de planificación, debemos tener este desarrollo hecho. Por esto debemos incluir estos algunos meses del periodo próximo. Estos son los metas que tiene un plan anual. Sería en relación a plan de largo plazo.
definir el nivel de producción que es factible y los recursos que se requiere para alcanzar este nivel de producción. Estos objetivos, si queremos definir cuántas toneladas podemos producir y qué recursos necesitamos para producir estas toneladas. Ahora, las metas serían los costos, las toneladas, las leyes, los proyectos que se debe hacer, los servicios que se debe suministrar y cosas como esta. Como le digo, es un puente entre planes de largo plazo y planes de corto plazo. Bueno, aquí tengo una o dos diapositivas que dicen qué información debemos tener en el plan anual. Normalmente aquí en plan anual no hacemos schedules detallados de producción, pero se hace bloqueo de esta producción en, digamos, periodos trimestrales o a veces en periodos mensuales, que aquí vamos a definir las leyes de la mena que vamos a tener, las toneladas que vamos a tener, la recuperación, la dilución. ¿Qué más tengo en mi diapositiva aquí? Aquí hablamos ley, peso, recuperación, dilución y otras propiedades de materiales bloque por bloque. En esta etapa vamos a saber bloque por bloque. Las construcciones mayores, construcciones, no sé si es palabra, pero aquí estoy hablando sobre, por ejemplo, desvío de los esteros, por ejemplo, construcción de las vías. La construcción es tipo civil que se necesita para poder conducir esta minería durante el periodo del año. Las distancias de transporte y toneladas con destino y con punto de carguillo. Esto nos permite definir el número de camiones o capacidad de transporte que necesitamos y el número de camiones, que es un costo grande. O todas las actividades relacionadas al ambiente. Lo ambiente lo debemos controlar todo el tiempo y debemos trabajar o debemos tomar acciones para minimizar el daño al ambiente todo el tiempo. También aquí se planifica los niveles de recursos humanos, es decir, cuántas personas por tipo de trabajo, los equipos que necesitamos. Esto incluye también los equipos de soporte, no únicamente palas y cargadores, pero también tractores, motoniveladoras, traías, el abastecimiento de agua, los camiones de agua y cosas como esto. Y también los suministros, que serían los cucharones y dientes para las palas, que serían los cables eléctricos, que sería material explosivos, que sería brocas de taladros, que sería otras partes de taladros, llantas o neumáticos para los camiones, lubricantes, combustible, ¿qué más? Equipos de desaguamiento y cosas como estas, o todos los suministros. Aquí quiero mencionar que normalmente la política de compañía es que si tenemos un budget, un plan anual, que este plan está aprobado, el gerente sin muchas aprobaciones puede gastar toda la plata. Por ejemplo, si tiene en el presupuesto compra de 2 camiones, puede ir y comprar los 2 camiones. Claro que va a evaluar qué tipo de camiones y cosas, pero puede ir y comprarlo. Por otro lado, si quiere comprar una camioneta por, digamos, $10,000, si no está presupuestada, no puede hacerlo sin ir por el proceso de aprobación. Vale la pena gastar mucho tiempo en desarrollo de budget y obtener aprobación, porque la vida de gerente por el resto de años es mucho más fácil. Como le digo, todo que tiene presupuestado puede comprar, puede hacer sin problemas ningunos. Si quiere hacer algo extra para que necesite recursos, para adquirir estos recursos debe tomar muchos pasos y debe buscar aprobación de muchos niveles. Cada nivel en la mina o compañía minera o cualquier compañía va a tener un límite de gastos que puede aceptar. Si gastos son presupuestados, la mayoría puede ser aprobada por el gerente de mina. Si no son presupuestados, a veces uno debe ir si digamos que estamos en Chile, debes ir a Antofagasta, a Santiago, de Santiago a Denver y de Denver a donde hay, no sé, Johannesburgo,
todo esto necesita mucho esfuerzo. Bueno, otros comentarios. La próxima diapositiva aquí. El periodo de presupuesto puede ser más largo o más corto. Normalmente es un año, pero como le digo antes, para propósito de asegurarse que se hace desarrollo suficiente que nos permite trabajar en la mina en el periodo que siguen el periodo de presupuesto, se necesita incluir algunos meses después del periodo de presupuesto. Algunos meses, es decir, uno debe definir qué tiempo necesita para hacer este desarrollo, normalmente a menos 3 meses, a veces 6 meses. Vamos a hacer 2 meses de planificación detallada, después vamos a hacer posiblemente un trimestre, 3 meses de planos no tan detallados y después vamos a seguir con 2 trimestres, planes sin muchos detalles, pero que nos indican qué desarrollo se necesita hacer para que preparamos para este desarrollo en el periodo de presupuesto. La última cosa aquí pienso es que si se cambia los factores que usábamos para el desarrollo, como precios, como costos, siempre debemos hacer un presupuesto, un budget nuevo. ¿Cuándo se cambian? Pues depende qué flexible es el plan y depende qué son las preocupaciones de ejecutivos y de gerencia de la compañía. Si los cambios son grandes, por ejemplo, si el precio de oro se cambió de $500 a $800, que es un incremento tipo 60%, claramente debemos reevaluar todos los planes y rehacer todos los planes, porque si no lo hacemos, claramente vamos a perder oportunidades que existen por razón de precios mejores del oro. Les recuerdo, uno debe definir a qué tiempo, a qué punto va a rehacer los planos, sin esperar para el fin de año o el fin del proceso de planificación, que son los límites de cambio de precios, los límites de cambio de costos y otros tipos de actividades como esto. Planes mensuales, muchos detalles. En la diapositiva aquí estoy diciendo más detalles que plan anual. Este plan va a necesitar mucha coordinación con mantenimiento. Este plan va a definir los flujos de material, los recursos en detalle, los proyectos en detalles, proyectos relativamente pequeños, porque los proyectos más grandes lo hicimos en plan anual y si son proyectos muy grandes lo hicimos en planos de largo plazo. Y cosas como esta, porque no revisan esta diapositiva y van a ver qué estoy diciendo aquí. Bueno, por ejemplo, aquí tengo un plan mensual de una mina de cobre. Mira, vale la pena tener todas las metas y todas las tareas y cosas como esta detalladas, pero no queremos informar a todo el mundo por cuántos metros vamos a extender la red de distribución de potencia. Porque esa es preocupación de gente que hace planificación, no necesariamente de todo el mundo. Pero seguramente debemos definir 4 o 5 factores que son más importantes para el éxito de la operación y comunicar estos factores con todo el mundo, es decir, con todas las personas que trabajan en la mina. Mira aquí, meta mes de octubre, 0 accidentes, seguridad siempre todo. Vamos a tener un módulo que habla sobre seguridad, porque hay mucho para decir, pero seguridad claramente debe ser una de las metas del plan mensual. Por otro lado, que dicen aquí, 560 toneladas de cobre fino al día. Bueno, este es producto. Esto es que venden, que les da la plata para pagar los costos. ¿Qué más dicen? 260 movimientos de material por día. Esto es una combinación de la meta de gente que hace carguillo, gente que hace transporte, gente que opera en botaderos. El último, 2.000 metros diarios de perforación. Normalmente los planos mensuales no incluyen perforación en esta manera porque
Perforación, es, digamos, 15% de costo de minería en minas de cielo abierto de este tipo. Pero claramente en este caso ellos tienen una historia de demoras por razón de perforación. Ahora consideran esto como un factor crítico para el éxito de la operación y elevaron al nivel de que comunican a todos los trabajadores de la mina. Definimos 3, 4, 5 metas para el mes y hacemos todo para cumplir con las metas. Aquí tenemos una diapositiva que muestra un plan mensual en una mina de cobre estadounidense, la secuencia en cual vamos a remover los bloques. Pueden enlargar esta diapositiva y ver los detalles. Aquí tenemos un plan mensual, una parte del plan mensual de una mina de cobre chilena, y aquí tenemos una parte del plan mensual. Este caso es un plan de tornadura en una mina de cobre chilena también. Aquí, mira, el plan mensual. Ya sabemos cuáles son para esta mina, cuáles son los metas. Pero, on tope de las metas, no queremos esperar al fin del mes para saber si cumplimos o no cumplimos. Cada día debemos producir el reporte dónde se encontramos, dónde estamos en este plan mensual. Aquí, mira, tenemos una pantalla que está en la mina que dice, mira, hoy día hicimos tan mucho movimiento de material, producimos tan mucho cobre, hicimos tantos trabajos y otros trabajos. En algunas cosas cumplimos, en algunas cosas sobrepasamos las metas, pero en algunas otras cosas no cumplimos. Estos son indicados rojo aquí. Este plano es un poco más detallado para que todos puedan pensar y ver dónde nos falta algo y dónde cumplimos con las cosas y dónde sobrepasamos las metas. Es un método de comunicación para que todos participan en qué hace la mina, qué hacen los planificadores y para que todos desarrollan un sentido para qué necesitan hacer para ayudar. Planes semanales, vamos a ir en mucho detalle en sentido asignación de personal, asignación de equipos, muy detalle. José Antonio opera un taladro número 6, José Juan opera una pala número 8 y cosas como esta. A veces los planes semanales lo hacen señores de operación, no señores de ingeniería. Es por razón que ellos tienen mucho más sentido para qué pasa en la mina que los señores de planificación, que normalmente están asociados con ingeniería de minas. Planos diarios, no muchas minas los hacen. Si hay minas grandes, queremos hacer estos planes. La razón es que esto facilita comunicaciones, que gente puede comunicarse, que saben que otra gente están haciendo mientras cuando ellos se preocupan con sus metas. Si hacemos planos diarios, los hacemos a nivel de superintendencia para que podamos aprovechar las oportunidades de mejorar el rendimiento de todos. Un comentario último que tiene para hacer con planificación. La planificación es un trabajo continuo, cíclico. ¿Qué es cíclico? Planes anuales los hacemos cada año, pero después de hacerlo no vamos a las casas y no disfrutamos las excursiones a Hawái. Cuando finalizamos el plan, el próximo trabajo sería hacer reconciliación de lo que se hizo antes con lo que se planifica. También vamos a monitorear qué pasa y vamos a cambiar los planos si se necesita cambiarlos por razón de cambio de los elementos que usábamos para la construcción de los planes. La mina necesita tener un sistema. No puede ser que, yo voy a planificar. No, debemos tener un procedimiento. Tú necesitas desarrollar esta información, tú necesitas desarrollar esta información debe ser lista a este momento, tú desarrollas el plan, tú corriges el plan, tú debes cumplir con el plan. El cumplimiento es muy importante porque esto nos da una oportunidad de mejoramiento continuo, mejoramiento de los modelos geológicos, mejoramiento de definición de las leyes, mejoramiento de definición de
fases y cosas como esta. Planos los necesitamos rehacer si se cambian los componentes que usábamos. También si la reconciliación indica desafíos grandes. Por ejemplo, pensábamos que este mes vamos a remover 1 millón de toneladas de estéril, pero únicamente removimos 800,000 toneladas. Bueno, claramente en este momento debemos rehacer el plan. Posiblemente vamos a asignar los recursos que se usaron para remoción de mineral a remoción de estéril, pero una manera u otra debemos tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Debemos revisar el plan. Por el fin, todos los departamentos en la mina tienen responsabilidad para desarrollo del plan y para cumplimiento del plan. Todos también tienen responsabilidad para usar el plan como una herramienta de mejoramiento continuo. Bueno, es todo lo que quería decir sobre el proceso de planificación en este momento, pero para que ustedes tengan algo para hacer el próximo domingo, en vez de tomar pisco o cerveza o cualquiera es la cosa, sugiero que revisan los diapositivas que ya vemos antes y que dicen algo sobre optimización de planes de punto de vista de leyes de corte y control de leyes. Son las diapositivas de Orlando Leiva de Xstrata de Chile. Mira, tenemos 5 o 6 o 8 estas diapositivas que explican qué podemos hacer para optimización de planes de minería. Esto es importante si usted es el planificador de minas, que usted es responsable para definir qué se debe minar y qué no se debe minar. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de las minas. Como ya decimos, el diseño es diferente, no es el mismo que es planificación. Mirando la diapositiva que tenemos aquí, podemos ver que tenemos el rajo y este rajo tiene muchos elementos de diseño. En planificación definimos qué vamos a remover. Ahora en diseño vamos a explicar o decir o definir en qué manera vamos a removerlo para que la operación es eficiente y segura. Mira, este diseño puede ser muy complejo. Como ven en la diapositiva, tenemos botaderos, tenemos rajo, tenemos bancos, tenemos vías de transporte, tenemos infraestructura y cosas como esta. La diferencia entre planificación y entre diseño es que en planificación definimos qué material necesitamos mover y con cuáles equipos y con qué recursos, mientras cuando en diseño nos aseguramos que la manera en que lo hacemos es segura y eficiente. Aquí vamos a hablar sobre el diseño de bancos, diseño de botaderos, diseño de vías de transporte y diseños de otros aspectos. Bueno, este diseño sigue desarrollo de modelos geológico y económico, sigue definición de límites del Tajo, sigue fases, establecimiento de fases. Aquí en esta diapositiva lo vemos. Usamos información que se desarrolló en planes y ahora diseño es una parte de planificación de corto plazo. Es en planificación de corto plazo cuando definimos ángulos de bancos, altura de bancos y cosas como esta. Claramente la operación de minas sigue y es una etapa siguiente. Sobre operación vamos a hablar más tarde. Hoy día hablamos sobre diseño de las minas. Aquí una otra diapositiva que nos define las diferencias entre diseño y planificación. Bueno, empezamos a hablar sobre el diseño. Bancos y taludes, ¿qué es diseño del rajo? Como le digo, hay elementos de diseño que es diseño del rajo o tajo, diseño de botaderos y diseño de otras partes. Ahora vamos a hablar sobre el diseño del tajo. Aquí tenemos un ejemplo de diseño. Este ejemplo es de una mina australiana y pueden ver más o menos todos los elementos de diseño. ¿Y cuáles son los elementos? Son los bancos y hay varios tipos de bancos. Vamos a explicar qué tipos de bancos tenemos allá. Tenemos las carreteras, las vías de transporte, es también un elemento de diseño. Es la profundidad, es el ancho
de bancos, son las bermas, son los taludes. Taludes son entre cosas más importantes porque estabilidad de taludes es muy importante a un lado. Queremos tener los ángulos tan suaves que posible. Por otro lado, queremos tener taludes tan fuertes que posible para minimizar el montón o la cantidad de roca estéril que queremos remover. Bueno, gastan un poco tiempo mirando esta diapositiva y ven qué son todos los elementos. Y ven que, hablando sobre ángulos de taludes, hay varios ángulos. Hay ángulos de bancos, hay ángulos entre carreteras o vías de transporte, hay bancos total, que es un talud final, y otros. Hay dos elementos de diseño. Hay diseño del rajo y diseño del botadero. En diseño del rajo nos preocupamos con bancos, bermas, taludes, caminos, cosas como esta. En diseño del botadero, los elementos son más o menos mismos, pero también aquí vamos a buscar la localización o definir la localización, tipo de botadero, porque hay varios tipos de botaderos. Y más importante de todo posible es protección ambiental, porque los botaderos a veces dañan el ambiente. Debemos preocuparnos que conducimos la operación minera en manera que no resulta en daño de ambiente, y esto tiene mucho para hacer con diseño de los botaderos y la manera en cual construimos los botaderos. Los problemas que podemos tener con botaderos son deslizamientos o derrumbes del botadero, contaminación del agua. Contaminación del agua es posiblemente un problema más grande. El diseño debe preocuparse con prevenir de contaminación del agua, tan agua de superficie como aguas subterráneas. Aquí tenemos un rajo, y en este rajo pueden ver claramente un fase, o 1, 2, 3 fases. Esto es referencia a parte de planificación en cual hablábamos sobre las fases. Como ven, la mina se profundiza al fondo. Al lado izquierdo de la diapositiva tenemos una fase siguiente que se desarrolla para que alcanzamos el fondo, podemos cambiar los frentes de minería a la fase que se desarrolla ahora. Esta es una mina de diamantes más grande del mundo, es en el país Botsuana. Mina muy rica. De punto de vista de minería no es tan difícil, porque en caso de diamantes otras preocupaciones son más importantes. Pero de punto de vista de minería, pienso que por razón que ganan mucha plata pueden hacer muchas cosas que varias otras minas no pueden hacer. Aquí tenemos un botadero, es una mina en América Latina. Como ven, ellos botan el material al lado. Vamos a hablar sobre el diseño de botaderos. Aquí yo tengo muchas preocupaciones porque este botadero es muy, muy, muy alto. Y estoy casi seguro que con tiempo van a tener derrumbes de este botadero. Los derrumbes que pueden causar muchos problemas desde el punto de vista del ambiente. Ojalá la operación aquí es ubicada en el lugar donde el daño no fue tan grande, o que no necesitamos preocuparse con esto. Aquí tenemos una parte del botadero. También nos necesitamos preocupar con la altura de los bancos, con los ángulos, con la manera en cual botamos, cosas como esta. Ahora hablamos sobre bancos, es decir, hablamos sobre el diseño del tajo, tipos, dimensiones y forma de los bancos. Como ven aquí en esta mina, que es también una mina latinoamericana de cobre, tenemos muchos bancos, a menos 25 o 30. Esta mina, en esta etapa, es mina relativamente profunda, pero si uno mira al tajo abierto, todo lo que puede ver al principio son bancos en bancos en bancos. No es que los bancos, gente construye de la manera que quieran. Mucho pensamiento debe ir en el diseño de los bancos, porque el diseño de los bancos nos define el montón o la cantidad de estéril que queremos remover, que necesitamos remover,
Y esto, en torno, nos define el costo de minería. Y como hablábamos antes, estamos en el negocio de ganar plata. Si el costo sube, ganamos menos. Si ganamos menos, puede ser que por el fin debemos cerrar la mina porque las ganancias no son suficientes y vamos a recibir más interés de inversiones de nuestras en el banco, que nos va a pagar 5% sin preocupaciones ningunas, o 10%. Consideraciones. Ancho y alto de los bancos. Ángulo entre bancos. Ancho y pendiente del camino. Anchos de fase. Todo esto son las consideraciones bases que usamos en diseño de los bancos. Ancho y alto de los bancos principalmente depende de aspectos de tecnología minera, se relaciona a los equipos que vamos a usar y también se relaciona con geotecnia, con propiedades de rocas de cuales formamos los bancos. Claramente, rocas duras pueden tener los bancos con taludes muy fuertes, mientras cuando rocas blandas o trituradas, por ejemplo, van a tener taludes relativamente suaves. Ángulo entre bancos se relaciona con propiedades geotécnicas de material, pero también se preocupa con ancho de los bancos. Más ancho el banco, más suave el talud. Más angosto de banco, más fuerte el talud. El talud, como ya decimos, tiene mucho para hacer con la cantidad de estéril que debemos remover. Es decir, que el ángulo de talud tiene mucho para hacer con el costo de minería. Caminos nos empujan el talud en la manera que necesitamos un ancho para asegurar que el transporte es seguro y eficiente. Y este ancho nos incrementa el volumen o cantidad de estéril que necesitamos remover. O a veces, si lo construimos en la mena, nos resulta en baja recuperación, es decir, en pérdidas de la mena. Pendiente final del rajo. Mira, hablábamos sobre consideraciones geotécnicas, sobre ancho de bancos, sobre ancho de vías de transporte. Esta diapositiva aquí explica cómo todo esto se relaciona a talud final. Como ven, tenemos aquí HRW, que es una vía de transporte. Tenemos BW, que es ancho de banco. Y claramente, si se incrementa ancho de banco, el talud final de Tajo va a bajarse. Si hacemos bancos más angostos, el talud va a ser más fuerte. El mismo con las vías de transporte. Si incrementamos el ancho de la vía, el talud va a ser más suave, va a ser menos ángulo de talud, va a ser menos. Si hacemos las vías de transporte más angostas, el talud va a ser más fuerte, es decir, necesitamos remover menos roca estéril. Pero por otro lado, debemos siempre comprender que si el camino de transporte es angosto, perdemos productividad, porque los camiones no pueden viajar con velocidades grandes, porque no pueden pasar uno a otro, y por lo general esto nos baja la capacidad de transporte. Siempre debemos buscar un óptimo. Para esta parte, yo voy a hablar sobre minimizar estas cosas, pero comprenden que sí, queremos minimizarles, pero hay un óptimo que considera no únicamente taludes, pero también considera seguridad y eficiencia de otra parte, que son operaciones. Otra vez, la mina de diamantes, pueden ver los bancos, pueden ver los caminos, pueden ver todos los elementos sobre cuales hablábamos. Verdad es que podemos ver dos cosas más aquí. Podemos ver dos tipos de bancos. Si miran a la parte arriba, pueden ver que tenemos una pala y algunos camiones, y este banco es muy ancho allá. El banco a cual son ubicados los camiones y la pala. Si miran a los otros bancos, ven que estos bancos son mucho más angostos. Claramente hay dos tipos de bancos. Y ahora quería
hablar algo sobre estos bancos. Cada banco va a tener 3 propiedades y debemos preocuparnos con todos los 3. El primer es altura. Hablábamos sobre esta altura de bancos cuando hablábamos sobre modelos geológicos un poco y vamos a hablar un poco más después cuando hablamos sobre productividad de los equipos. Pero altura del banco es un parámetro que debemos considerar, analizar y optimizar. La otra cosa es el ancho de banco. También mencionábamos esto antes, porque esto tiene mucho para hacer con eficiencia y productividad de los equipos, con tiempo que necesitan camiones para posicionarse, para poder ser cargados y cosas como esta. Y ángulo, no elevación, pero ángulo dependiente de banco, que es ángulo dependiente de banco, que nos definen principalmente consideraciones de geotecnia y que debe ser tan suave que no resulta en derrumbes. Por otro lado, debe ser tan fuerte que posible para que minimizamos el montón de estéril que estamos removiendo. En el foto de la mina de diamantes vimos 2 cosas. Vimos 2 tipos de bancos. Un tipo, este banco muy ancho, fue un banco de trabajo. Y aquí tenemos otro foto que nos muestra este banco de trabajo. Como ven, en este banco de trabajo tenemos equipos de minería que están haciendo minería misma. Tenemos palas, tenemos cargadores, tenemos camiones. Este banco debe ser relativamente ancho, debe tener el ancho relativamente grande. ¿Por qué? Porque necesitamos espacio para la pala, necesitamos espacio para los camiones y necesitamos espacio para que camiones pueden posicionarse bajo la pala en manera eficiente. Necesitamos espacio para aculatamiento eficiente de los camiones. ¿Cómo lo definimos? Bueno, claro, debemos mirar a especificaciones de camiones, especificaciones de palas, cuál es el radio de giro de pala, cuál es el radio de giro de camión, y debemos simplemente usar geometría para definir qué ancho requerimos. Claramente queremos mantenerlo a mínimo, pero por otro lado debe ser suficientemente ancho el banco para poder conducir la operación en manera eficiente, es decir, no perder tiempo para aculatamiento de camiones, para carguillo de camiones, para posicionamiento de palas, cosas como esta. Por lo general, estos bancos van a ser tipo a menos, o 30, 40 metros, 50 metros, algo como esto. Claramente, esto depende de tamaño de camiones y de ángulo de giro de camiones y equipos de carguillo. Aquí tengo una definición, banco de trabajo. El mineral o el lastre se van quitando en capas sucesivas, cada uno de las cuales es un banco de trabajo. Puede haber varios operando en forma simultánea, en diversas partes, en diversas elevaciones, adentro de una mina de rajo abierto o en una cantera. Normalmente en las minas no tenemos un banco de trabajo, tenemos algunos bancos de trabajos, porque un banco de trabajo dice que tenemos una pala no nos da productividad tan grande. Ya hablábamos que con una pala hablamos sobre productividades tipo 100.000 toneladas por día o menos posiblemente. En minas grandes esto no es significante, por esto queremos tener más frentes de trabajo, es decir, queremos tener más bancos de trabajo. Vamos a discutir esto en un poco más detalle más tarde. Las propiedades y tamaño de los equipos define el ancho, la selectividad deseada define la altura. Hablábamos sobre selectividad, ya sabemos que el tamaño de banco, tamaño de bloques, altura de bloques, nos define la selectividad, nos define dilución y nos define recuperación. Factores geotécnicos definen los ángulos de elevación, factores geotécnicos, sí, y también factores de diseño. Como le digo, siempre queremos tener el ángulo que es relativamente fuerte para minimizar el volumen de estéril que removemos y relativamente suave para que no tenemos derrumbes ningunos. Ahora, hay otro tipo de bancos. Mirando al mismo foto, vemos que hay un banco muy ancho, donde hay equipos. Podemos también ver una vía de transporte,
Bueno, gente usa varios términos, vías, carreteras. Yo voy a llamarlos vías de transporte. Tenemos vías de transporte, pero también podemos ver otros bancos que son relativamente angostos. Estos son los bancos que llamamos yo bancos de seguridad. Estos bancos sirven dos propósitos. Un propósito es asegurarse que el talud es estable y si se derrumbe un poco de roca al tope del Tajo, esta roca no va al fondo que se para en el banco próximo, porque si esta roca podría ir al fondo, nos va a algún punto a dañar los equipos, va a ser un riesgo para las personas. Por esto les estoy llamando bancos de seguridad. Los bancos de seguridad nos permiten parar las rocas que se derrumben de las paredes para que no causan daño. La otra cosa es acceso. Sí, en las minas necesitamos acceso a los taludes para varias razones, para desaguamiento, para control de estabilidad y por otras cosas. No, con estos bancos uno puede entrar en cualquier punto de talud y hacer lo que se necesita. Hay dos propósitos. Uno es seguridad, que es más importante de todo. Y segundo, necesitamos el acceso a talud. Bueno, mira Chuquicamata, hablamos antes que tiene una profundidad de 1000 metros. Si tenemos un talud de 1000 metros, claramente a veces necesitamos acceso a algunas partes de este talud. Si no hubo ningunos bancos, bueno, ¿cómo lo vamos a accesar? Acceso y seguridad. Seguridad más importante de todo. Aspectos de seguridad también definen el ancho, o sobre esto vamos a hablar relativamente pronto. Esto es el mismo foto, un poco más grande, y pueden ver aquí que los bancos de trabajo son mucho más anchos que los bancos de seguridad, y pueden ver también un otro elemento de diseño del Tajo, que es el vía de transporte. Vamos a gastar un poco de tiempo hablando sobre el diseño de las vías porque también es muy importante y contribuye mucho a los costos de minería. Contribuye en dos aspectos. Un aspecto es el costo de construcción, el costo de estéril adicional que debemos remover o mena que perdemos. A un otro lado contribuye por productividad de equipos porque la calidad de vía de trabajo nos define la productividad de equipos de transporte. Bueno, hablando sobre bancos de seguridad, aquí tengo un diagrama que es del libro Justrulit y Kuchta. Es el libro que les recomendé antes que compran o consiguen en una manera u otra. El título del libro es Mine Planning and Design, es decir, planificación y diseño de las minas de Tajo Abierto. Aquí tenemos los parámetros, que es empezando al tope, ancho del banco, cresta del banco, altura del banco, ángulo de cara del banco, el piso del banco y pie del banco. Estos son los parámetros que gente que diseña la mina siempre deben definir, que deben corresponder a lo que queremos hacer. Ángulo de cara es normalmente entre 55 a 80, pero cuídense, esto es ángulo de cara del banco, ángulo de pendiente del banco. No es el pendiente del Tajo, porque el pendiente del Tajo va a ser mucho menos por razón de ancho de bancos que contribuye a pendiente final. ¿Qué más tenemos aquí? Los componentes más importantes que nos definen estos parámetros del banco es optimización. ¿Qué es optimización en este caso? Es punto de quiebre entre productividad de equipos, entre seguridad y entre ancho de banco. Selección de equipos, más grande de equipos, más grande de bancos, más pequeños de equipos, más pequeños de bancos, pero más grande de equipos, más grande de productividad,
más pequeños de equipos, más pequeña de productividad. Y plan de producción. Tipos, banco de trabajo, banco de seguridad, ya lo explicamos.